La Biblia nos dice que la palabra es viva y que es eficaz. Y aquí en Escuela Sabática Viva es lo que vivimos. Por eso, nuevamente, bienvenidos a otro programa. Ya llegamos a la lección número 9, titulado Controversias en Jerusalén. Pero antes, ¿cómo estáis? Muy bien. Pues estamos bien y con el deseo de afrontar un nuevo reto. Porque cada lección de esta supone un nuevo reto y una nueva oportunidad. Y eso a mí particularmente me encanta compartirlo con todos los espectadores que están aquí. Muy bien, así que nos embarcamos nuevamente en estas controversias en Jerusalén. ¿Qué vamos a aprender ahora de Jesús? ¿Qué nos trae Marcos? Bueno, pues ahora estamos ya en Jerusalén. Hemos llegado. Hemos llegado a Jerusalén y de ahí ya no vamos a salir. Entonces, es importante. La última lección, si recuerdan, la dejamos en Jericó, es el caso de Bartimeo, y de ahí ya Jericó está cerca de Jerusalén, a unos 30 y algo kilómetros, y ahora estamos ya en Jerusalén. Y ahí en Jerusalén van a ocurrir muchísimas cosas importantes, más que importantes, yo diría que trascendentales. Pero en este tiempo que Jesús va a estar en Jerusalén, que no va a ser mucho, va a ser una semanita. Aquí ocurren muchas cosas, digamos, una serie de controversias, de acciones que hace Jesús, de declaraciones, de contradeclaraciones, que es muy importante. Digamos, es el culmen ya. Jesús está en Jerusalén y allí van a ocurrir esas controversias que vamos a ver. Pero permitidme que lea el versículo de memoria. Siempre que, recalco lo del siempre que, estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué os llama la atención particularmente en este versículo? Siempre. En mi versión dice, cuando estén orando. Siempre y eso está implícito que siempre que estés orando, tenés que perdonar. Nuestra comunicación con el Padre es siempre. O sea, la relación que tenemos con Dios, no debería de haber un momento en el que se desconecte. Entonces, el siempre perdonar llama mucho la atención. Porque Jesús, ¿verdad?, le da la importancia al perdonar. Pero es que dice siempre. Es decir, como que lo tenemos que tener en cuenta en todas las oraciones, absolutamente en todas. Y eso me lleva a una segunda pregunta. Si siempre que oremos el perdón en toda su extensión, tanto de yo al Señor como de mí a los demás, ha de estar presente, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué creéis que es tan importante? Este aspecto es tan importante. Para estar siempre, siempre, siempre presente en las oraciones. Si Jesús persiste y con un imperativo, es porque debe haber un beneficio para nosotros. Y en el Salmo capítulo 103, en el versículo 1 en adelante, dice lo siguiente: bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides a ninguno de sus beneficios. Y ahora recalca el versículo 3. Él es quien perdona todas tus maldades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordias. Es curioso, ¿eh? Beneficios. Para mí, perdonar es un acto de fe. Porque cuando yo perdono, estoy reconociendo que la justicia de Dios es buena. Que yo no tengo que hacerme cargo de lo que pasó y yo estoy dejando el problema en las manos de Dios. Es su problema ahora, no es mi problema. Y yo confío en que Dios va a hacer lo correcto. Probablemente Dios no lo va a hacer en el momento en el que yo crea, no lo va a hacer de la manera en la que yo creo, pero por eso yo ejerzo fe en Dios. Él se va a hacer cargo de la situación y además yo renuncio a mi opción de vengarme de esa persona. Cuando Dios nos dio a nosotros la oportunidad de perdonar o no, nos dio una capacidad terrible. Nosotros decidimos si perdonar o no a otra persona, pero así como puedo decidir no perdonarla, puedo decidir perdonarla.
Y de hecho, cuando yo veo todo lo que Dios hizo por mí, es que no puedo no perdonar a otra persona. Cuando entiendo la magnitud de mi pecado y del perdón que he recibido, es que tengo que perdonar. Y tú, Evelyn, que eres odontóloga y procedes, bueno, estás en el ramo de la salud de alguna manera, ¿tú crees que el perdón también puede producir beneficios físicamente? Es que a mí me llama la atención de que el primer beneficio que explica el Salmo 103, que tú has leído, Diego, es el perdón. Y entonces él es el que perdona. ¿Puede Hay una cosa que físicamente se ha visto influir? en los últimos años, ha avanzado y cada vez hay más gente que tiene bruxismo, gente que aprieta los dientes y rompe dientes y tienen problemas en las vértebras, tienen problemas en la musculatura, en la articulación, y todo eso es por un estado anímico. No es una cuestión física, es una cuestión moral, mental, psicológica que hace que los lleve a eso. La gente que vive amargada, enojada, que no perdona, que vive en esa situación, ese estrés lo tenés que sacar por algún lado. Tener tu mente en paz, saber que Dios se encarga de la situación y yo poder descansar tranquilo, es sano para nuestro cuerpo también, no solo para nuestra mente. Y no me digas ya el sentirse perdonados por Dios. Eso ya es el todo, ¿no?, de la tranquilidad. De allí que vivir la experiencia entonces de perdonar, el primer beneficiado Somos nosotros. somos nosotros. Poder irte a dormir por la noche tranquilo sabiendo, ya está en manos de Dios, ya no es mi problema, yo descanso. Muy bien. Así que interesante que justamente el versículo que tenemos de memoria nos invite a esto, ¿no? Siempre. 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 Y además, no es que Dios no nos va a perdonar si nosotros no perdonamos. Es que si yo no perdono a otro, no voy a tener actitud de pedir perdón. Claro. Volvemos a lo que hemos hablado en otra ocasión. El problema no es que Dios no me quiera perdonar. Si no perdonas, no te voy a perdonar. No, es que si yo no te perdono a vos, no voy a tener la humildad y la actitud de decirle a Dios, Señor, perdóname a mí. Padre, perdónanos Así como lo nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Qué terapéutico. Sí. Mucho. Continuamos y encontramos unas controversias, pero ahora son en Jerusalén. Capítulos anteriores ya Jesús se encontró con algunas controversias y ahora hay otras controversias. En Marcos 11 están los preparativos de la Pascua y de aquí hasta el final del Evangelio, los hechos de Jesús ocurren en un espacio muy corto, ¿no? Como muy bien nos lo habías dicho en la introducción. Y estas controversias nos llevan a ver cómo Jesús las va a enfrentar, porque está en Jerusalén, no está en cualquier parte, ¿no? Está en Jerusalén y Jerusalén es el centro neurálgico de la religión y ahí está pues, el sitio culminante a donde Jesús quiere ir. Y Jesús cuando entra, nos dice el texto, que entra de una manera muy humilde. Encima de un burro. Encima de un burro. ¿Por qué Jesús utilizó esta forma de entrar a Jerusalén? En un pollino, dicen algunas versiones. Jesús les está dando de nuevo una lección. Les está diciendo quién es, les está diciendo a dónde va. Y también, de nuevo, como he dicho en otras ocasiones, Jesús los lleva a las Escrituras. En Zacarías 9:9 hay una profecía que dice que tu rey va a entrar montado en un burrito. Jesús está cumpliendo una profecía cuando hace esto. Lástima que no se dieron cuenta en el momento. Después lo habrán pensado. Sí. ¿No? Y Jesús les está diciendo, yo soy rey, yo soy el Mesías, pero yo no vengo en un trono. Yo voy a una cruz. Y ellos tenían que entender eso. Y como decías vos, Miguel, en otra ocasión, a la verdadera grandeza se entra por la puerta de la humildad. Jesús es un rey, pero el rey del reino del revés, un rey que hace las cosas diferentes. Y Dios nunca nos va a pedir que nosotros seamos humildes y que sirvamos si Él no lo hizo primero. Y Jesús lo está haciendo. Entonces, no hay nada que Jesús nos pida que hagamos que Él antes no hizo. Sí. Efectivamente. Sí que eso nos da tranquilidad y es espectacular. No creo que había otra manera en la cual Jesús pudiese entrar a Jerusalén. Y claro, hoy usamos la expresión cerrar bocas, pero era simplemente una manifestación de su humildad y una enseñanza para sus discípulos. Efectivamente. Porque había otra manera en la cual los discípulos esperaban que Él entrase allí. Sí. En medio de un carro tirado por corceles, como se presentaba el emperador, ¿no?, cuando hacía los triunfos. Y un ejército espectacular. En el versículo 12 de Marcos 11 nos encontramos con un acto de Jesús
que a veces no se puede comprender choca. bien y choca. Nos choca, sí. ¿Vale? Sí. No hay una dinámica para leer la Biblia que usamos y es buscar con las emociones lo que sentimos al leer el texto bíblico. Y hay textos que nos chocan. Y a veces hay gente que me dice, no, pero Diego, ¿cómo que me voy a chocar con la Biblia? ¿Cómo que hay algo que me...? Y sí, en el diálogo con Jesús hay cosas que nos chocan, ¿no? Jesús maldice la higuera. ¿Por qué la maldijo? ¿Cuál fue la razón por cual maldice la higuera? En el tiempo de la Pascua, ya lo hemos dicho. Es decir, como ha dicho Diego, los 6 capítulos que quedan van a ocurrir en Jerusalén. Bueno, en Jerusalén Jesús entra y sale, y después de esa jornada él se fue, porque no lo entendieron bien tampoco, se fue a Betania, y cuando salen otra vez de regreso, tenía hambre, pasó por una higuera, ¿no? Y esa higuera era una higuera frondosa. Mira, el higo nace muy pronto. Y las hojas realmente vienen después en la higuera. Es muy curioso. Yo las tengo en casa. Luego, si las hojas ya estaban, allí debía haber higos. Salvo que la higuera no los produzca. Que eso puede ocurrir, pero normalmente no. Porque si es así, las cortan y las dedican a otras cosas. La higuera era frondosa, era verde. Es decir, tenía hojas buenas, bonitas. Pero hay una cosa, si tenía higos, en esta época, en el mes de abril, debían ser muy verdecitos. No podían ser maduros, excepto las brevas, que las brevas vienen en mayo y que son unas poquitas. Lo que es la breva es un higo gordo que nace y que es bueno, pero que produce muy pocas. La higuera lo que produce son buenos higos. Pero esos los produce más tarde, a finales de julio, en agosto. Por lo tanto, ahí no podía haber. Había un buen follaje, pero no había nada. Pero al menos sí que debía tener higos verdes. Y la higuera, él no dice que no tenía frutos. Ni verdes, ni maduros. No los tenía. Solo tenía hojas verdes y frondosas. Pero solo hojas y nada más. Jesús aquí no era la higuera. Él lo que quiso dar es una lección a sus discípulos y también a otra gente que le seguía de lo que se había convertido la nación de Israel. Una nación de formas externas, pero de muy bajo contenido espiritual. Y esa actitud, y lo que dijo él después, sentó fatal al pueblo, ¿no? Porque no lo aceptaron. Pero yo creo que haríamos mal en pensar que esa lección fue para la clase dirigente de Israel o para los discípulos. No, esa lección es también para nosotros hoy. Porque cuántas veces hemos vivido de las apariencias. Entonces, yo creo que fue una lección. Y la pregunta que os lanzo, no tanto a vosotros como ya a los espectadores que nos están viendo, y a vosotros y a mí mismo, es: ¿vivimos la vida cristiana con autenticidad o solo con apariencias? ¿Os acordáis de cuando hablábamos de la autoridad de Jesús? La autoridad le venía dada porque entre lo que hacía y decía no había diferencia. Pero yo creo que eso es una pregunta que dejo así un poco en el aire para reflexionar. Esa pregunta es para nosotros hoy. ¿Cuántas veces? No diría que hemos llevado una doble vida. No llegó ahí. Pero ¿cuántas veces hemos aparentado alguna cosa y no otra? Yo recuerdo que estando en Francia, un compañero, pues allí hacía frío, era nevando y tal, pues había que ir a una determinada reunión con estudiantes. Y yo la verdad es que no tenía muchas ganas de ir, y el compañero tampoco.
Pero el compañero decía, bueno, no, debemos ir, porque claro, es bueno que nos vean, que están allí y así, que estamos allí. Digo, al final fui, pero ¿cuántas veces hemos actuado de esa manera? ¿No? Voy allí para que me vean, cuando en realidad mi pensamiento en aquel momento estaba no querer ir allí. No, a veces hay cosas que las tenemos que pensar muy bien, ¿no? No podemos vivir de apariencias. Y justamente por eso es que la historia sigue. Y después de que Jesús habla acerca de la higuera, Jesús maldice la higuera, Jesús se va al templo y se encuentra de nuevo muchas apariencias. Y se da cuenta que lo que hay no es autenticidad. Y entonces Jesús expulsa a los vendedores que vienen al templo. Pero ¿está mal que los haya expulsado? ¿Qué entendemos? ¿Cómo interpretamos lo que Jesús hizo en este momento? Sí. Nuevamente aquí encontramos a Jesús con algo que a Dios no le gusta. Y Dios, mirad, Dios es amor. Y el amor funciona si hay comunicación. Si no hay comunicación, el amor no llega a existir. Y la relación que necesitamos tener con Dios, cualquier elemento que haga disonancia y no permita la comunicación, Dios quiere que se quite de en medio. Y las apariencias es uno de ellos. Estaba el templo, todo lo que se hacía en el templo, los rituales, todo era importante, pero aún en esos momentos ocurrió lo que el libro del profeta Isaías, justamente en el capítulo 1, nos recuerda cuando nos dice que Dios decía que no quería ni los sacrificios, ni las ofrendas, ni los sábados, ni las fiestas, y los invita a volverse a Él. No debemos tomar este momento de Jesús para venir a la iglesia y como que expulsar a todo el mundo un día de la iglesia porque lo que se está haciendo no es lo que nos gusta. Es totalmente diferente este momento. Se había convertido en un espacio para expresar incluso actitudes e ideas políticas. Había negocio. Los cambistas, lo que hacían en las mesas, se había hecho la moneda del templo, había que cambiar esa moneda. Ciclo. Sí, y todo esto había desvirtuado totalmente el sentido espiritual que tenía el templo, porque al templo se iba a vivir la experiencia del perdón. Casa de oración y meditación. Claro. Claro. Por eso, conectando con cómo habíamos empezado esta lección, orar siempre, pero pedir el perdón siempre. Casa de oración es igual a casa de perdón. Y si el perdón no se puede vivir, si se vive de apariencias, hace mucho más daño que el que podamos pensar. Y por eso Jesús les recuerda, casa de oración. Por eso yo muchas veces cuando alguien me dice, no, la iglesia es la casa de la oración. Y a veces reflexionamos, oye, ¿cuántas oraciones hemos hecho hoy en todo lo que hemos hecho aquí en la iglesia? ¿Cuántas oraciones? Y probablemente a veces estamos más pendientes de que se desarrolle todo el programa, toda la dinámica, las actividades que tenemos, pero oraciones a veces solamente hay 4 o 5. Y si es casa de oración, es casa del perdón. Jesús va a profundizar un poco más cuando a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 6:9 nos dice que somos el templo y somos el templo del Espíritu. Una de las funciones del Espíritu, la recordamos, es convencernos de pecado. Y aquí no había convencimiento de pecado. Se pueden hacer hojas de higuera muy frondosas, muy bonitas. Y desde el Edén ya sabemos que lo máximo que podemos hacer es hojas de higuera. Y el Señor no está de acuerdo con eso y no le gusta que aparentemos. Esto es una forma más de tomar el nombre de Dios en vano. Simplemente con apariencias, y es por eso que el Señor en esta ocasión expulsa justamente a los vendedores del templo. Continuando en esta línea, nuevamente encontramos que justamente por esto, tanto los sacerdotes, los escribas y los ancianos cuestionan la autoridad de Jesús. ¿Por qué cuestionan la autoridad de Jesús? Versículos, el capítulo 11, los versículos 27 en adelante. En este momento, ¿por qué? Porque están en controversias, pero ¿por qué se cuestiona la autoridad de Jesús en esta ocasión? Cuando Jesús está acá, me llama la atención que dice en el versículo 28, le dicen, ¿con qué autoridad haces todas estas cosas? Le reclamaron. Jesús directamente esta vez ya ni responde.
Miguel, vos acabas de decir hace un ratito que lo que iba a pasar en Jerusalén eran cosas trascendentales. Jesús sabe que queda poco tiempo, Jesús sabe lo que tiene que hacer y Jesús no entra en esta discusión estéril. Ya les había dado evidencias de quién era Él, ya les había dado evidencias de su autoridad, ya les había dado todo lo que... Si no iban a creer hasta ahora, no. Y creo que Jesús directamente, cuando ellos le preguntan con qué autoridad, Jesús no les responde, les hace otra pregunta. Directamente ni entra, como dice la expresión esa, entra al trapo, ¿no? Ni entra a la discusión. Jesús lo ve como algo que no tenía sentido y sabiamente se abre de la discusión, no pierde tiempo con ellos. Jesús tenía cosas más importantes que hacer y creo que para nosotros es una enseñanza, porque hay momentos en los que tenemos que ser sabios y decir, yo acá no entro. Hay momentos en los que es mejor callar que hablar. Sí. Gracias, Evelyn, porque nosotros como pastores, Pastor Miguel Ángel tiene aquí, y a ese es el momento en que le digo pastor, mucha más experiencia y nosotros debemos atender a todos. Pero hay momentos en los que nos toca que pedir mucha sabiduría a Dios para que no se nos consuma el tiempo y las energías, situaciones que como estas no responde Jesús. No te van a llevar a ningún lado. Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Y hace silencio. Y lo siguiente que hace es contar una parábola. Y es la de los labradores malvados. Terrible. Jesús... En realidad les está respondiendo, sí, pero les responde de otra manera, no como ellos esperaban. Claro, porque quiere que la mente se abra, quiere que pensemos. La fe requiere también pensar, requiere razonar. Así que les narra esta parábola y ellos, porque a todos, y ¿por qué narra Jesús esta parábola? ¿Cuál es la razón por la cual, qué espera Jesús con ellos, con esto? Porque en medio de esto, de esta narración, es que después ellos quieren prenderlo. Y claro, y quieren prenderlo porque en esa parábola Jesús les retrató de una manera clarísima. Y claro, como entienden que habla contra ellos, pues quieren prenderlo. Pero Jesús sabía eso, pero a pesar de todo dijo la verdad. Y aunque lo dijo suavemente, con una parábola, del cual era un maestro, porque como hemos visto no dice muchas parábolas, pero las que cuenta son muy, muy importantes. La verdad duele, y esto lo sabemos. Y a veces nosotros cuando hay algo que realmente nos puede comprometer o poner en aprietos, a lo mejor preferimos callarnos o mirar hacia otro lado. Pero no fue el caso de Jesús. Él lo dijo suavemente, contó una parábola, pero lo dijo con claridad. Y esto nos tiene que hacer ver que la predicación traerá oposición. Lo hemos visto desde el principio, la primera lección, allí lo vimos ya. El seguidme, pero eso llevará oposición. Pero hemos de predicarla. Hemos de ser honestos, amables, pero hemos de decir la verdad. Y valientes. Y valientes. Y Jesús lo fue. Y como Evelyn me ha contado alguna vez, pues le costó la vida. Y ahí ellos decidieron, procuraban prenderle, porque entendían en versículo 12 que decía contra ellos aquella parábola. Tenían clarísimo, lo entendieron muy bien. Siempre que Jesús pregunta o expone una enseñanza, tal cual como lo ha hecho con esta parábola, hay la opción de nuestra libertad elegir. Ellos tenían la opción de poder elegir, oye, somos esos labradores. En la parábola no hay, hay espacio para que el labrador malvado se arrepienta y vuelva, pero se necesita mucha humildad. Se necesita lo que hemos venido hablando, reconocer para que ellos puedan venir y decir, somos nosotros. Es fuerte la entrada, el regreso de Jesús a Jerusalén. Sí. Estas controversias podían detener su obra, pero Él continúa. Y creo que para nosotros quedan y toda nuestra audiencia, unas lecciones muy importantes. Cuando nos aferramos a Jesús y tenemos clara la visión y la misión de llevar la buena noticia, aún en medio de las controversias, podemos permanecer fiel, no perder la compostura, no perdemos el sentido y la misión sigue. Y aquí hay una enseñanza grande para los discípulos y para nosotros hoy. Creo que es también un buen momento para poder orar, porque
nosotros a través de la palabra sabemos que nos acercamos ya a los pocos días que le quedan a este mundo y cada vez encontramos más controversias. Y haciendo caso a cómo empezamos, vamos también a terminar con una oración, porque la oración es la que abre las puertas y la que permite que tengamos una comunicación y relación directa con Dios. Evelyn, ¿puedes orar? Querido Dios, Señor, te necesitamos sabiduría, necesitamos que nos muestres, necesitamos tomar decisiones correctas, necesitamos valentía para compartir el Evangelio. Necesitamos ser un poco como Jesús, Señor, y estamos en un momento de la historia de nuestro mundo en el que vamos a llegar a momentos similares, momentos duros, momentos difíciles, pero sabemos que tomados de tu mano, que con la dirección del Espíritu Santo podemos vencer. Te pedimos que nos des la humildad de sentirnos perdonados, de pedir perdón, de perdonar a los demás y de tener la valentía de compartir la verdad con las personas que nos rodean. Gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio de poder hacerlo. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias, Miguel. Gracias, Evelyn. Nos vemos Gracias a vosotros. la próxima semana. Así será, si Dios quiere. Muy bien. Acá nos vemos. Sí, hasta pronto. Escuela Sabática Viva te invita a poner en práctica los siguientes objetivos. Crecer espiritualmente a través del estudio diario de la Biblia y la oración. Experimentar el amor fraterno cuidando los unos de los otros. Vivir la misión como un estilo de vida, convirtiendo tu clase en una iglesia hogar y en un centro de esperanza. Así, tu unidad de acción será un centro de reavivamiento, un centro de fraternidad y un centro de misión.